aquí en adelante es justamente dialogar con estos conceptos a partir de ejemplos concretos. Entonces, bueno, en ese sentido, tengan un poco de paciencia, que suponemos que a partir de ese diálogo con los ejemplos concretos se van a clarificar las cosas un poco más. Bueno, una de las preguntas que habían hecho por el foro tienen que ver con el tema de la cultura material, ¿sí? Viene bien que hayan hecho esa pregunta porque es uno de los temas que lamentablemente tuve que dejar afuera de la clase del viernes, porque bueno, tampoco quería explotarle las cabezas con demasiados conceptos. Pero bueno, me parece que es un concepto que vale la pena que exploremos un poco porque, digamos, en cierta medida es uno de los ejes de los que vamos a estar trabajando en la cursa. Bien, entonces, recuerdan que nosotros habíamos planteado esta idea de que entendíamos la cultura como un sistema semiótico, ¿sí? Como un sistema de signos, y que ese sistema de signos que comprende la cultura lo podíamos analizar desde tres perspectivas diferentes. Una perspectiva sintáctica, que tenía que ver con entender el sistema de signos dentro del sistema mismo, cómo se articulan los diferentes elementos que lo componen. Una perspectiva semántica, donde lo que veíamos eran las relaciones con el referente, o sea, ver cómo ese sistema de signos se vincula con el mundo extralingüístico, o sea, con la realidad, con esa relación entre el signo y el referente. Y también habíamos dicho que, siguiendo la semiótica de Peirce, estas relaciones entre el signo y el referente podían tomar tres formas, ¿sí? O mejor dicho, había tres tipos de signos según Peirce. Habíamos dicho que cuando un signo se vincula con un referente por semejanza, lo íbamos a llamar ícono. Cuando la relación era de contigüidad, lo íbamos a llamar índice. Recuerden que esa contigüidad incluía también las relaciones de causalidad, causa-consecuencia, las relaciones de metáfora, una cosa por la otra, y las relaciones de metonimia, ¿sí? La parte por el todo. Finalmente, el tercer tipo de signo que tenía que ver con estas relaciones entre signo y referente era el símbolo, donde la relación es convencional, es arbitraria. Una comunidad de hablantes, un grupo social, arbitrariamente le otorga una serie de signos a ciertos referentes que naturalmente no tienen un vínculo entre sí. Entonces, bueno, esos tres tipos de signos tienen que ver con el aspecto semántico, entonces, del análisis semiótico, ¿sí? Con el análisis entre signo y referente. Y finalmente, el tercer aspecto que habíamos mencionado hacia el final de la clase es el aspecto pragmático, ¿sí? El aspecto pragmático, entonces, tenía que ver con cuáles son los efectos concretos en la realidad que producían ese conjunto o sistemas de signos, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos hecho mucho hincapié y mucho énfasis en este tema de la práctica, ¿sí? De cómo los significados se resuelven y se interpretan a partir de la práctica, o sea, de lo que la gente hace con estos objetos. Y esta idea de lo que la gente hace con los objetos es lo que me va a llevar al concepto de cultura material, ¿sí? Entonces, si la cultura es un sistema de signos, y si los sistemas de signos pueden ser interpretados en función de esos tres ejes que mencioné hace un rato, esto quiere decir que, digamos, sobre todo pensándolo por ahí desde el aspecto pragmático, que la cultura siempre va a tener un aspecto material. O sea, siempre todos estos significados van a tener de alguna manera un anclaje del mundo material que va a ser lo que nosotros llamamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, los objetos. Entonces, en una primera aproximación, podemos pensar que cuando hablamos de cultura material, nos estamos refiriendo al mundo de los objetos que nos rodean, ¿sí? Bien, entonces, hay una tradición académica occidental, ¿sí? Que viene de larga data, no me voy a meter demasiado con eso, pero, digamos, nosotros solemos considerar, o nuestro sentido común propone, que en nuestra relación con los objetos, ¿sí? Que seríamos nosotros sujetos, usando un objeto, en esa relación nosotros los sujetos somos los que seríamos activos y los objetos serían pasivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los que tenemos voluntad, los que tenemos agencia, los que tenemos decisión de hacer, somos los sujetos, mientras que los objetos serían algo totalmente pasivo, ¿sí? Esa sería la manera que nosotros lo entendemos digamos, desde nuestro sentido común. Ahora bien, si nosotros nos vamos un poco a lo que es nuestra vida cotidiana, vamos a ver que en muchos casos, casi por ahí sin darnos cuenta, nosotros le atribuimos esa voluntad a los
sujeto a hacer cosas, ¿sí? Cuando uno insulta a su computadora, cuando uno insulta a su teléfono, cuando uno insulta a su auto porque no arranca, de alguna medida está, digamos, dándole una cierta agencia a ese objeto, una cierta capacidad de realizar ciertas actividades, ¿sí? Esta idea de agencia es central, yo la mencioné también un poco en la clase pasada. La agencia, digamos, es la capacidad que tenemos los seres humanos de influir en un orden de cosas, ¿sí? Es esa voluntad que tenemos de decidir o no hacer algo. Entonces, desde nuestra perspectiva occidental, moderna y cartesiana, digamos, los sujetos son los que tenemos agencia, mientras que los objetos no la tienen porque son básicos, ¿sí? Ya vemos que una manera de entrar dentro de este esquema sujeto-objeto, que nos parece tan claro y tan limpio en nuestro pensamiento, sobre todo el pensamiento científico, que desde el sentido común esto muchas veces no ocurre, porque bueno, justamente cuando insultamos a un objeto porque no nos quiere responder, no nos quiere funcionar, le estamos atribuyendo agencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos esta idea de cultura material, en realidad estamos pensando en algo que va más allá del objeto, porque en muchos sistemas culturales diferentes del nuestro, del occidental, moderno, burgués, cartesiano, etcétera, 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 esa relación entre sujetos y objetos no es igual que para nosotros, ¿sí? Recuerden que habíamos mencionado la idea del relativismo cultural y de cómo nosotros cuando estamos interpretando sistemas culturales diferentes de los nuestros, tenemos que tratar de entenderlos en sus propios términos o en sus propias lógicas. Bueno, parte de esos propios términos y propias lógicas tiene que ver con desarmar o desarticular estas relaciones que nosotros consideramos naturales entre los sujetos y objetos, ¿sí? Y vamos a ver justamente en muchos de los casos y los ejemplos que vamos a estar tratando a lo largo del cuatrimestre, que en muchas sociedades, por ejemplo, no existe la diferencia entre el sujeto y el objeto, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa, y es muy interesante pensarlo de esta situación de virtualidad en la que estamos inmersos, ¿no? Porque, está bien, yo sería un sujeto activo, ¿sí? Que a partir de mi voluntad estoy acá hablando de este tema. Ahora bien, piensen que si yo no tuviera la computadora, si yo no tuviera la internet, si yo no tuviera la cámara, no sería posible que yo cumpla esa voluntad. Entonces, en algunas sociedades, la computadora, la cámara, incluso puedo pensar que la internet, forman parte de mi subjetividad. O sea, son formas en las cuales yo puedo expresar esa agencia que tengo como sujeto y como tal son indistinguibles de mi persona, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos también culturalmente es esta idea que el límite de la persona es el cuerpo, ¿sí? Esto ya vamos a charlarlo dentro de 2 clases un poco de profundidad. Pero bueno, hay otros grupos sociales que van a entender que el límite de la persona no termina solamente en su cuerpo, sino que todos los objetos y elementos que esta persona usa en su vida también van a ser parte de su subjetividad, ¿sí? Entonces fíjense cómo cuando nosotros nos centramos en esta idea de las relaciones entre sujeto y objeto, también vamos a tener que empezar a considerarlas desde el punto de vista de sociedades diferentes de la nuestra. Y por lo tanto, esas relaciones que a nosotros nos parecen tan naturales y tan simples, vamos a ver que van a tomar una multiplicidad de formas diferentes. Entonces, fíjense cómo estamos yendo de la categoría de objeto a la categoría de cultura material, ¿sí? Entonces, por un lado, cuando nosotros hablamos de cultura material, estamos poniendo un poco en tela de juicio, por lo menos nos estamos preguntando, por ese estatus ontológico, ¿sí?, que tienen los objetos en una sociedad determinada. Pero no podemos asumir de antemano que en sociedades diferentes de la nuestra, esas relaciones de sujetos y objetos van a ser exactamente igual que las nuestras. Entonces, cuando nosotros vemos los objetos del pasado o de sociedades culturalmente diferentes de la nuestra, primero tenemos que hacernos esta pregunta. Bueno, ¿las características de ese ser objeto son iguales a las que nosotros le damos? ¿Sí? Y acá entra uno de los conceptos por los que preguntaron, que es el concepto de objetivación, ¿sí? El concepto de objetivación tiene que ver con eso, con cómo culturalmente cada grupo va a distribuir estas relaciones de agencia entre los sujetos y los objetos, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que la objetivación es un proceso cultural, histórico y demás, estamos diciendo un poco lo que decíamos en la clase pasada. Estamos diciendo que nuestra forma de entender las relaciones sujeto y objeto también es histórica, también es arbitraria, y por lo tanto existen maneras alternativas de considerarlo, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos análisis cultural y descripción densa en términos de Geertz, y nos preguntamos por cómo es esta relación entre los sujetos y los objetos en un contexto cultural determinado, lo que estamos haciendo es preguntándonos por este proceso de objetivación, ¿sí? Por cómo la cultura, por cómo este sistema de signos y de significados que nosotros entendemos por cultura, reparte la agencia, la capacidad de hacer entre los sujetos y los objetos, ¿sí? Bien, si no quedó claro, después cuando abrimos el micrófono podemos volver sobre esta idea, ¿sí? Entonces, por un lado, la idea de cultura material tiene que ver con esta idea de la objetivación, ¿sí? Cómo se consideran en diferentes contextos las relaciones entre los sujetos y los objetos. Gracias, ahí va el ritmo. En una segunda instancia, o en un segundo punto, sí, la cultura es un sistema de significados, entonces también cuando hablamos de cultura material, justamente lo que estamos diciendo es que estos objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana también van a tener significado. ¿Sí? Piensen ustedes que, digamos, una de las características, yo no soy una persona muy de hacer generalizaciones ni creer en cosas generales, pero sí podemos decir sin temor a equivocarnos que una de las características que nos definen en tantos seres humanos es que vivimos en un mundo de objetos, ¿sí? Incluso algunos paleoantropólogos, gente que se encarga de estudiar la teoría de la evolución y esas cosas, justamente van a situar el umbral, el surgimiento de lo humano con el surgimiento de la cultura, o sea, de este sistema de adaptación al ambiente que está fuera de nuestros cuerpos, ¿sí? Los leones tienen garras, tienen colmillos, y los seres humanos, ¿qué tenemos? Tenemos herramientas. Por eso las primeras manifestaciones de la cultura humana van a ser justamente estas herramientas de piedra que usaron nuestros ancestros, ¿sí? Entonces hay toda una asociación, si se quiere, entre lo que significa ser humano y el uso de instrumentos, ¿sí? La cultura material. Entonces la cultura material va a ser uno de los rasgos que nos va a definir en tanto especie. Y todas las sociedades alrededor del globo, pasadas, presentes y futuras, siempre se van a construir a partir de esta relación con los objetos y con la cultura material, ¿sí? Entonces los objetos nos van a rodear y nos van a estar permanentemente, digamos, mediando en todas nuestras relaciones sociales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y como justamente van a estar insertos en esas relaciones sociales, es que van a estar también llenos de significados, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo muy rápido y muy simple. Si yo les muestro esto, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, es un mate. Bien, perfecto. Si yo digo, esto es un mate, en realidad lo que estoy haciendo es mostrar una relación de identidad. A es igual a A, ¿sí? Esto es un mate, digamos, más allá del aspecto lingüístico, porque obviamente cuando yo digo la palabra mate y les muestro el objeto, ya ahí estamos entrando en un universo simbólico, ¿sí? Porque el lenguaje, la palabra mate, ¿sí? No es el objeto mate, ¿sí? Entonces es algo que está en lugar de otra cosa. Un A en lugar del B, ¿sí? Donde el referente es el objeto que tengo en mi mano y el signo es la palabra mate, ¿sí? Entonces ya desde el momento en el cual nosotros nombramos los objetos y los insertamos dentro del lenguaje, tanto para comunicarnos como para opinar, para dar un juicio de valor sobre el objeto, ya están cumpliendo una función de signo, ¿sí? Porque justamente, como decíamos también en la clase pasada, el lenguaje es el sistema de signos más importante que usamos los seres humanos, ¿sí? Porque es el que nos permite comunicarnos, expresar estados nuestros internos que son intransferibles a las demás personas, ¿sí? Pero más allá de eso, nuestras relaciones con el mundo material también se encuentran mediadas por el lenguaje, ¿sí? Que puede ser un lenguaje discursivo, hablado, como estoy haciendo yo en este momento, como también un lenguaje corporal. Si yo no digo nada y me tomo un mate, también estoy significando algo desde el punto de vista corporal, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante, por acá estamos metiendo otro elemento más en la ecuación, que es justamente nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros no podemos pensar las relaciones que tenemos con este mundo material, con este mundo de objetos, si no consideramos nuestro propio cuerpo, porque nuestro propio cuerpo es el que nos va a permitir interactuar con estos objetos,
¿sí? Digamos, la interacción con los objetos no se da explorando en el espacio, sino se da a partir de la manipulación que nosotros realizamos de esos objetos con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son categorías que no pueden definirse de manera separada. Si yo hablo de un objeto, siempre voy a estar hablando de un sujeto que está vinculado con ese objeto, ¿sí? ¿Y a través de qué? ¿Cuál es ese nexo que nos une a las cosas? Nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es fundamental en toda esta ecuación, como vamos a, obviamente, profundizar dentro de 2 clases, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quería marcarles en este caso es esto, es que cuando nosotros pensamos en la cultura material, pensamos en este mundo de objetos que nos rodea, no podemos pensarlo de manera separada o divorciada de lo que es nuestro propio cuerpo, nuestra propia corporalidad, ¿sí? Y va a ser justamente a partir de esos objetos, que van a ser los restos materiales del pasado, que nosotros vamos a interpretar la corporalidad de las sociedades. ¿Entiende el camino que vamos a hacer? Porque en muchos casos nosotros los cuerpos no los vamos a tener, ¿sí? No podemos ver esta gente que probablemente hace muchos años que ya no vive más en la zona. En unos casos vamos a estar más cerca, en otros casos vamos a estar más lejos, pero la única herramienta muchas veces que nos va a quedar para interpretar la corporalidad van a ser justamente los objetos, ¿sí? Objetos pensados desde una punta de proyectil, desde una vestimenta, desde una máscara funeraria, pero de una construcción arquitectónica, desde una tumba, desde un templo, ¿sí? Desde una plaza pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas cosas, la clase que viene las van a ver un poco, o sea, mañana, las van a ver un poco más en profundidad con Becky, o sea, como yo puedo entender una escultura como un objeto que tiene cierta característica, pero también puedo entender la arquitectura, también puedo entender la pintura mural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces también estos objetos materiales que nos rodean se nos van a presentar en diferentes soportes, ¿sí? Y esa es la pregunta también que nos vamos a estar haciendo a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Entonces, volviendo a esta idea de cultura material, retomando un poco el hilo. La cultura material entonces va a implicar en principio 2 cosas. Primero, este proceso de objetivación, las relaciones entre los sujetos y los objetos, pensando el cuerpo en el medio. Y segundo, va a implicar los sistemas de significado que tienen esos objetos. Como yo les decía, cuando yo les muestro esto y les digo mate, ya estamos usando mate como signo. Pero fíjense, si ustedes ven este mate, todos los significados que están asociados a este hermoso artefacto, ¿sí? La confianza, la compañía, ir a tomar un mate con un amigo, me tomo un mate para relajarme, me tomo un mate a la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo automáticamente y casi sin darnos cuenta, y este ejercicio lo podríamos hacer infinitamente con cualquier objeto que se les ocurra, pero cualquier objeto que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana nos remite a una serie de situaciones en las cuales nosotros utilizamos ese objeto, ¿sí? Y eso tiene que ver con la virtud pragmática que tiene la cultura material y los sistemas simbólicos, ¿sí? O sea, si yo el ejemplo de este clásico lo hago con la tiza en la clase. Te estamos perdiendo, José. Desapareciste. Qué feo. Yo lo veo bien. No me está colaborando la cultura material, me parece. ¿Me ven bien? Sí, yo lo veo bien también. Yo también lo veo, sí. Bueno, Sí. sigo entonces. Te veo bien, José. Perfecto. Por eso un problema de la Matrix. Entonces les decía que yo el ejemplo tradicional que hago con respecto a esta cosa en la clase es usando una tiza o un borrador. O sea, si bien cuando yo les muestro una tiza, un borrador, y digo la palabra tiza o la palabra borrador, nuevamente ya estoy insertando ese objeto en un sistema simbólico que es el lenguaje. Pero si yo les muestro un borrador o una tiza, a ustedes, además de, digamos, de llevarlos a ese momento concreto de la clase, lo va a hacer acordar a otras clases que tuvieron, lo va a hacer acordar a su escolarización, lo va a hacer acordar a su maestra Marta de primer grado, etcétera, 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 ¿sí? Entonces los objetos, justamente porque se nos dan en ámbitos prácticos de nuestra vida cotidiana, nos van a estar funcionando como una especie de nexo, una especie de unión entre todos esos ámbitos y nos van a remitir unos a otros, ¿sí? Esta idea de remitir uno a otro es justamente la idea de significación, ¿sí? Recuerden que el signo para nosotros es un A, que significa un B para alguien. Entonces, cuando un objeto en particular nos hace pensar
en algo diferente a ese objeto, ¿sí? Si yo tengo el borrador y estoy pensando en mi maestra Marta, fíjense que tengo una que está en lugar de B. ¿Sí? Y eso es la función simbólica de los objetos de manera súper resumida. Y eso es lo que Miller justamente denomina, gracias acá por el pie que me dieron, la materialidad. ¿Sí? La materialidad tiene que ver con ese proceso en el cual se configura la cultura material como un sistema significativo y que obviamente, al igual que todo lo que venimos mencionando, va a ser relativo de cada sistema cultural. ¿Sí? El mate, ¿sí? Si bien es un objeto de uso común en el ámbito rioplatense, seguramente tenga muchos significados comunes entre nosotros, los hermanos paraguayos, los hermanos uruguayos, incluso los hermanos del sur de Brasil, pero si nos ponemos a ver un poquito más en detalle, posiblemente ellos tengan otros significados diferentes que nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en Uruguay, ¿sí? Corríjame después si me equivoco, pero en general la gente tiene su propio mate. Entonces, por ahí, un objeto que para nosotros tiene esta idea del compartir en la base, para un uruguayo no tiene que ver con ese compartir porque cada persona toma su mate, ¿sí? Entonces, fíjense, es un ejemplo muy burdo, disculpen si ofendí a alguno, pero la idea es esa, la idea es pensar que cada objeto determinado va a tener un valor diferente en cada contexto cultural, aunque se trate del mismo objeto, ¿sí? Y en ese sentido, de hecho, también otra consulta que hicieron con respecto a los ejemplos que da Gertz en sus textos, ¿sí? El ejemplo de las ovejas, el ejemplo del vino, o sea, todos esos ejemplos justamente buscan mostrar esto mismo que yo le estoy diciendo ahora, ¿sí? Que un mismo gesto, una misma práctica cultural va a adquirir significados diferentes en contextos culturales distintos, ¿sí? Y lo mismo pasa con los objetos. Entonces, para cerrar esta idea de cultura material, entonces justamente lo que nosotros vamos a hacer, y por eso es que elegimos la semiótica como marco teórico, por eso les hablamos del signo, les hablamos de interpretación y toda la pedorata que les hicimos en la clase pasada, porque justamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer es entender cuáles son los significados que tienen esos objetos que nos llegan desde el pasado, ¿sí? Obviamente con todas las salvedades que hicimos en la clase pasada, teniendo en cuenta siempre que esa interpretación de los objetos la hacemos desde nuestro presente, con consecuencias prácticas en el presente, ¿sí? Que vamos a estar vinculando el pasado, el presente y también el futuro, pero justamente lo que vamos a intentar es eso, decir, bueno, como hicimos con la cuatlicue al final, bueno, ¿qué significa este objeto que estamos viendo? ¿Sí? Entonces vamos a estar apuntando a esos significados simbólicos y que además los vamos a estar entendiendo siempre desde las relaciones de poder. No cualquier significado que nosotros nos vamos a preguntar, sino aquellos significados que tengan que ver con la construcción de las relaciones de poder. ¿Sí? Bien, eso con respecto a lo que es la cultura material. Otra de las dudas vinculadas también con esta idea de cultura material, que vienen de la mano, y con esto sí cerramos este tema, preguntaron por el tema de la arqueología conductual y las características de performance de los objetos, ¿sí? No me voy a extender demasiado con eso. La arqueología conductual es una corriente teórica de la arqueología norteamericana que se desarrolló en los años 70 y sigue hasta ahora. Pero lo que sí me interesa que pensemos, porque van a ver que va a ser un punto importante también más adelante, es esta idea de las características de performance de los objetos. ¿Sí? Esto va de la mano con la idea de cultura material y de la mano con la idea de las relaciones entre los objetos y los sujetos a través de la corporalidad, ¿sí? Para que piensen de manera simple esta idea de características de performance, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Piensen en una silla, ¿sí? Existen diferentes tipos de sillas en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora tengo una silla de computadora. Esa silla es producto de un diseño, o sea, una persona que está pensando en cómo esta silla que yo estoy usando me sea más cómoda porque es una silla ergonómica, ¿sí? Entonces, hay una serie de características que va a tener la silla en cuanto tal, ¿sí? Va a tener un soporte lumbar, va a tener apoyabrazos, va a tener altura regulable, va a estar, digamos, acolchonada tanto en el respaldo como en la parte del asiento, etcétera, 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 que van a hacer que yo me sienta cómodo usando mi silla, ¿sí? Entonces, todas estas características
que el diseñador le pone al diseño es lo que nosotros entendemos características de performance. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la vuelta de tuerca que le hacemos nosotros a esta idea de diseño? Es que en realidad esas características de performance de un objeto son las que van a permitir ciertas actividades en las cuales, o mejor dicho, para las cuales ese objeto me va a servir o no. ¿Sí? Mi silla ergonómica en la que estoy sentado, por una cuestión de diseño, es muy cómoda para estar varias horas sentado en la computadora. Pero imagínense, dando un ejemplo burdo y extremo, si yo la quisiera usar como un sombrero. ¿Sí? Puedo intentarlo, no lo voy a hacer, no se preocupen, ¿sí? Podría intentarlo, podría ponérmela en la cabeza, pero lo más probable es que se me caiga o me lastime, ¿sí? Entonces, en este ejemplo burdo, lo que les quiero mostrar es eso, es que una silla no está diseñada para cumplir las mismas funciones o participar en las mismas actividades que un sombrero, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a la imagen de la cuatlicue que vimos la clase pasada, más allá de, bueno, toda la explicación simbólica que hicimos de qué significa, cómo está conformada y demás, si nosotros pensamos que eso es una escultura, ¿sí? Que tiene casi 2,5 metros de altura y que estaba localizada a lo alto de un templo que estaba sobre un basamento piramidal, ¿sí? Hay ciertos elementos del diseño y del emplazamiento que tiene esa pieza que van a hacer que esa pieza funcione para algunas cuestiones y para otras no, ¿sí? Entonces no es lo mismo, como les decía en la clase pasada, que pensemos a la cuatlicue en función de las características de performance en su emplazamiento original en el templo mayor de Tenochtitlán, que pensemos en la cuatlicue para emplazar el monasterio, ni que hablar que pensemos en la cuatlicue enterrada, ¿sí? Fíjense que la ausencia también es un tipo de materialidad. O sea, el ocultamiento justamente es un tipo de material porque está significando algo también. Que esté o que no esté no es lo mismo que la cuatlicue tal cual la vemos hoy en día en el Museo Nacional de Antropología, ¿sí? Fíjense como una misma obra colocada en diferentes situaciones prácticas o diferentes situaciones pragmáticas cambia esas características de performance, ¿sí? Lo mismo podemos decir también de la piedad de Miguel Ángel, ¿sí? Si la piedad estuviera, no es lo mismo que la obra mida 2 metros a que mida 10 centímetros, ¿sí? Porque para yo verla, para que justamente el mensaje de esa pieza sea efectivo, tengo que acercarme mucho más. Entonces, piensen como esto, y esto lo vamos a estar retomando permanentemente, piensen como entonces los objetos, en virtud de las características del diseño o las características de performance, justamente van a motivar una cierta actitud por parte de la persona que lo está observando, que está participando o que está, digamos, en relación con ese objeto. ¿Sí? No es lo mismo que una obra mida 2 metros a que mida 10 centímetros. No es lo mismo que sea una escultura, ¿sí? Que tiene una tridimensión que me permite recorrerla a través de diferentes caras, que una pintura que es bidimensional, ¿sí? Todas esas son cuestiones que tienen que ver con cómo se realiza esa obra, ese objeto, y que van a hacer que yo lo perciba de una manera determinada o de otra, ¿sí? Y fíjense cómo acá metí otra variable más. En principio les hablé de la silla, les hablé de sentarme, usarla de sombrero, pero también existen lo que se llaman las características de performance sensoriales, ¿sí? Que tienen que ver con los colores, tienen que ver con las texturas, tienen que ver con los tamaños, tienen que ver con los olores, o sea, cómo esos objetos se nos aparecen a nosotros desde nuestra sensorialidad, ¿sí? Recuerden que para nosotros sensorialidad es igual a cuerpo, porque justamente lo que nos relaciona a través del mundo por los sentidos es nuestro cuerpo. Bien. Después había una pregunta sobre el trabajo de la fenomenología del objeto arqueológico. No se preocupen, ¿sí? Y no me voy a meter con eso porque tengo una clase de 4 horas. O sea, preguntaron por el tema de la fenomenología somática. Bueno, lo somático tiene que ver con esto del cuerpo. Tiene que ver con preguntarnos cómo es esta relación. Soma significa cuerpo en griego. Somático significa vinculado con el cuerpo. Por eso cuando uno, digamos, tiene síntomas que hace corporales, está somatizando, se está llevándolo al cuerpo. La fenomenología somática tiene que ver con eso, con ver de qué manera nuestro cuerpo
se relaciona y se vincula con el mundo. Y el tema de los horizontes, la protoimpresión y la protensión, no se preocupe. No es un tema bastante complicado, simplemente ese texto, fíjense que está como optativo, no como obligatorio, justamente por eso. Es simplemente si quieren ir un paso más, pueden irlo, pero bueno, no nos vamos a detener con eso porque no me alcanzaría el tiempo para explicar. Así que bueno, espero haber respuesto las dudas que fueron vía foro. Vinieron bien las consultas porque justamente, y esto es un poco también la función de estas clases, me permite a mí ampliar ciertos temas que por ahí quedaron de lado en la parte teórica, que obviamente va a ocurrir en todas las clases, y por ahí poner el énfasis en alguna cuestión. Bien, vamos ahora a abrir el espacio que nos queda para que hagan preguntas ustedes. Me parece, no sé qué opina el resto de los compañeros de la cátedra, que lo hagamos vía mensajes, ¿les parece bien? Más que abriendo los micrófonos, porque si no, me parece que está montando aparte ya la hora crítica. Así que bueno, si les parece... Sí, perfecto, José. ¿Sí? Sí, perfecto, porque no los vamos a encontrar acá en las cámaras y eso. Bien, entonces, ya acá lanzaron la primera pregunta, que es sobre la ideología semiótica de Kim, ¿sí? Tengan paciencia y traten de fijarse que el compañero pregunte, esperen un poquito y manden su pregunta, así no nos atosigamos. Bien, justamente la ideología semiótica de Kim tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿sí? Y es una herramienta muy interesante porque nos permite entender cómo estas relaciones de significación, ahora vamos con eso, estas relaciones de significación en realidad están dentro de las relaciones de poder social, ¿sí? Porque bueno, obviamente habíamos dicho que el significado de los objetos no es arbitrario, siempre responde a intereses determinados. Entonces, este concepto de ideología semiótica tiene que ver con eso, con todos los sistemas de significados que están luchando por fijar los significados en un momento determinado. Por eso no hay una, sino que hay varias, ¿sí? Porque si hubiera una sola y fuera monolítica, tampoco habría cambio en los significados, lo que estamos viendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, sí, el tema de la objetivación y la materialidad tiene que ver con eso, con estas relaciones entre los sujetos y los objetos que se dan a través de relaciones de significado, o por lo menos de esa manera las entendemos nosotros, ¿sí? Bien. Próxima pregunta. Me siento como en un programa de entrevistas. Mire que mañana pasamos a otro tema, y ya fue, Anímense, vamos. Ahí vamos, muy bien. Bien. Tema de texto no contestamos porque tienen la hermosa grilla donde tienen todo bien delimitado. Esta es la clase de mañana, sería la clase... Entonces, la materia sería el proceso por el cual el objeto cobra significado, correcto, ¿sí? El tema de los amuletos religiosos y demás cuestiones que recién preguntaron, vamos a tratar de sacarnos de la cabeza la idea preconcebida que tenemos de lo religioso y lo sagrado, ¿sí? Nuevamente, nuestro hermoso proceso de construcción mental que estamos intentando abordar, piensen ustedes que en general, cuando algo tiene un significado simbólico, significado ritual, significado religioso, en nuestra forma de entenderlo es algo que no tiene un significado práctico, utilitario, ¿sí? Algo que no sirve para nada, pero que tiene un plus de significado que lo hace determinado, ¿sí? Piensen en el símbolo de la cruz cristiana, por ejemplo, ¿sí? O sea, la cruz originariamente es un instrumento de tortura que desarrollaron los cartagineses, ¿sí? Es el elemento en el cual Cristo fue colgado, en el cual fue torturado, en el cual, según el dogma católico, entregó su vida por nosotros. Y, digamos, fíjense que si nosotros pensamos a una persona que lleva una cruz al cuello, esa cruz que lleva al cuello tiene un significado que podemos decir que es básicamente simbólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque representa toda esta creencia de lo que significa la cruz dentro del dogma cristiano y católico. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería? ¿Para qué sirve una cruz?
¿sí? Desde nuestra óptica. No sirve para nada, sirve simplemente para mostrar, digamos, esos significados. Pero lo más importante es que justamente está sirviendo ¿para qué? Para mostrar la pertenencia de la persona a un cierto grupo social. ¿Sí? O sea, si yo salgo a la calle con una cruz colgada del cuello, estoy también mostrando a las personas que componen la sociedad que yo comparto esas ideas y esas creencias del catolicismo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que, tratando de sacar esta mirada tan utilitarista de lo simbólico, pensar que las cosas solamente sirven cuando no tienen ninguna utilidad, por eso son simbólicas. Fíjense que con el ejemplo que les di hace un rato del mate, en realidad cualquier objeto que nosotros usamos en la vida cotidiana va a tener significado, ¿sí? Nosotros, imagínense, si pensamos en el mate, pensamos en la tiza, pensamos en el borrador, vamos a ver que hay ciertos objetos en nuestra vida cotidiana que tienen... No me pregunten de Heidegger, por favor. ¿Sí? Ustedes van a pensar que todos los objetos de la vida cotidiana en realidad tienen como una carga de significado que cuando vamos a lo religioso hace un pico, y fíjense que el otro pico en nuestra sociedad con respecto al significado lo cubrirían las obras de arte. ¿Sí? Por eso el arte y lo religioso están muy asociados, porque son como objetos cuya función de esta óptica, digamos, bastante reduccionista a nuestro parecer, tiene una mayor carga de sentido que el resto. ¿Sí? Pero eso ocurre en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Nosotros no podemos dar por sentado que en otra sociedad va a ser lo mismo. Entonces, por ahí, en una sociedad diferente a la nuestra, el plato donde la gente come su comida cotidiana tiene mucho más valor que una escultura de un dios. Tiene mucho más significado, mucho más sentido, y funciona de manera más profunda, si se quiere, dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, sí, obviamente, vamos a ver elementos que tienen que ver con lo religioso, pero siempre pensando que, y acá lo tomamos la frase de nuestro amigo Carlitos Marx, que la religión es el opio de los pueblos. O sea, la religión, vamos a ver, que justamente va a ser una de las instancias en las cuales se va a institucionalizar ciertas relaciones de poder que vamos a ver que van a tener su correlato material. ¿Sí? Porque si fueran solamente ideas en la cabeza de la gente, no funcionaría. Por eso necesitamos siempre un soporte material que las sostenga, ¿sí? Para que esas ideas tengan una expresión y perduren en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien, de Heidegger les dije que no contesto, ¿sí? Porque también es un tema que podemos estar 3 horas hablando. Bien, el tema de la estructuración, ¿sí? También es un tema complicado. Esto tiene que ver con una postura teórica que viene de la sociología, ¿sí? Que se llama teoría de la práctica, y donde sus máximos exponentes son, por un lado, Giddens en Reino Unido y Bourdieu en Francia. ¿Sí? ¿Qué significa la teoría de la estructuración? A ver, Sofía, volvé con tu pregunta porque ya pasó. Pero espera un poquito a que termine con esto, porque si no volverá a pasar de nuevo. ¿Sí? Bien, ¿qué significa esta idea de la estructuración y de la estructura? ¿Sí? Esto y lo macro y lo micro que vienen de la mano con todo esto. Esto es un tema sociológico bastante profundo. Vamos a dar una versión simple, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos de la sociedad, ¿sí? La sociedad argentina y demás, ¿dónde está la sociedad argentina? ¿Sí? La sociedad argentina no es un objeto, no es una cosa, ¿sí? No es algo que yo puedo ver de la misma manera que estoy viendo un mate, ¿sí? Hay ciertas teorías sociológicas, antropológicas y culturales que hablan de que la estructura es algo objetivo, ¿sí? Es algo que tiene la misma entidad que tiene este mate y que se encuentra en una especie de reino mental que no sabemos bien dónde queda físicamente, ¿sí? Nosotros lo que proponemos, la teoría de la práctica y de la estructuración, lo que va a decir es que en realidad no existe la sociedad como algo abstracto, como algo objetivo, sino que en realidad nosotros, en lo que hacemos, en nuestro hacer cotidiano, o sea, en la práctica, producimos y reproducimos la sociedad. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Vamos a un ejemplo más concreto. El sistema educativo, ¿sí? La Universidad Nacional Argentina, ¿sí? La Universidad Nacional de las Artes. ¿Sí? Bien, es un edificio, está en un lugar, ¿sí? Tiene aulas, etcétera, 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 ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos del sistema educativo, de la educación universitaria, ¿dónde estaría el objeto sistema educativo o el objeto institución educación universitaria? ¿Sí?
no existe. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hacemos, o estamos intentando hacer en este momento de manera virtual. Ahora sería un objeto de una práctica virtual, lo cual le daría una vuelta también para pensarla, pero bueno, más allá de eso, piensen que en realidad el sistema educativo existe en estos momentos en los cuales hay una persona hablando, dando clase, y hay otras personas, digamos, anotando, me imagino, lo que esa persona dice cuando está dando clase, ¿sí? O sea, en la práctica de las relaciones entre profesores y alumnos es que se reproduce el sistema educativo, no existe por fuera de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en esta instancia de la práctica, en esta instancia que nosotros estamos compartiendo, ¿sí? Digamos, primero hay unas relaciones de poder, claramente, o sea, quién tiene el micrófono abierto y quién no, ¿sí? No lo vamos a negar tampoco, ¿sí? Entonces, primero que se está produciendo y reproduciendo una relación de poder, porque ustedes están eligiendo hacerme caso y apagar los micrófonos y las cámaras. Si quisieran, podrían abrir el micrófono y hablar encima, ¿sí? Cuestionando lo que yo digo y demás actitudes que pueden llegar a tomar. Esa está la decisión de ustedes, es parte de su agencia, de su ser agentes sociales. Ahora bien, si ustedes deciden hacer eso, o porque, no sé, les parece aburrido lo que yo digo, deciden irse de la clase, eso va a tener consecuencias concretas, ¿sí? Que van a tener que ver con que posiblemente no aprueben la materia, ¿sí? Entonces, todas estas relaciones de poder y todos estos movimientos estratégicos que nosotros tenemos siempre van a tomar una forma concreta en el caso de la práctica, ¿sí? Entonces no va a existir fuera de la práctica, no existe el sistema educativo fuera de lo que nosotros estamos haciendo acá. ¿Se entiende esa idea? Entonces, la idea de estructura que tiene la teoría de la práctica, en realidad la estructura no existe por fuera de la práctica, y si existe, en realidad es lo que Guidez llama un recurso, ¿sí? Es un repositorio, si se quiere, de significados que nosotros ponemos en actualización cuando estamos haciendo algo determinado, ¿sí? Piensen que cuando ustedes van por la calle, ¿sí? Si ustedes, digamos, voy a pensar ejemplos fuera de la situación de la pandemia, pero imagínense, cuando ustedes van por la calle, cuando se suben a un colectivo, cuando hablan con un compañero de la facultad, todas esas interacciones que son prácticas sociales, todo lo que hacemos nosotros son prácticas sociales, aunque, digamos, no esté presente la otra persona, pero nunca estamos aislados, no somos nunca Robinson Crusoe, ni el náufrago de la isla de Tom Hanks, ¿sí? Hasta él tenía su pelota a la cual hablaba. Entonces, todo lo que hace el ser humano siempre tiene esa instancia social, ¿sí? Somos seres sociales también. En esas interacciones que nosotros tenemos en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, es que nosotros en realidad producimos o reproducimos a la sociedad, ¿sí? Junto con las relaciones de poder que esa sociedad implica. Y dentro de estas prácticas y dentro de estas relaciones cotidianas en las cuales producimos y reproducimos la sociedad, es donde van a entrar justamente los objetos en tanto cultura material, ¿sí? O sea, van a ser parte fundamental de todo este esquema de producción y reproducción social. ¿Sí? Porque nuevamente, pensando en el ejemplo extremo de nuestra clase virtual, fíjense cómo, si el sistema educativo se reproduce a partir de la práctica de la educación, fíjense que para que esto esté ocurriendo efectivamente, toda la cadena de objetos que tuvieron que estar relacionados con esta práctica para que pueda realizarse. Sin todos esos objetos, como la computadora, el internet y demás cuestiones, no lo hemos podido llevar a cabo. Entonces, fíjense cómo los objetos, en algunos puntos, hasta se convierten en elementos fundamentales y posibilitadores de ciertos tipos de prácticas sociales. ¿Sí? Esa es la idea de la estructuración. Entonces, cómo a través de lo que hacemos, reproducimos la sociedad. Esto podemos pensar también en el pasado. ¿Sí? Podemos pensar en el pasado, podemos pensar cómo también, a partir de estas situaciones prácticas, de las cuales solo nos quedaron nosotros los objetos, podemos entender cómo se estructuran entonces esas sociedades a partir de ver cómo se relacionan estos objetos con las personas a través de las características de performance, ¿sí? En el que dice bonito, hermoso. ¿Sí? Bien, tema Heidegger, tema de la conciencia interna del tiempo de Husserl, no nos metamos con eso, por favor, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más con respecto a esto que estemos hablando de la materialidad? Doble hermenéutica. Bien, este tema de doble hermenéutica tampoco es muy fundamental, pero, digamos, sirve para pensar cómo las ciencias humanas y sociales, que es lo que estamos intentando hacer acá, digamos, tienen un impacto directo
en lo que son sus sujetos de estudio. O sea, nosotros como arqueólogos, como antropólogos, como sociólogos, como historiadores del arte, en realidad estamos estudiando, estamos interpretando producciones de seres humanos que son igual a nosotros, ¿sí? Y sobre todo esto es más grave, más profundo, si se quiere, en las disciplinas como la sociología, como la historia, donde los interlocutores, o sea, donde los sujetos de estudio que estamos trabajando son nuestros contemporáneos, ¿sí? Esto de la doble hermenéutica en realidad sale también de la teoría de la práctica, es un concepto que propone Anthony Giddens, este sociólogo británico que le mencioné hace un rato. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros como científicos elaboramos conceptos para entender a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de la cultura como sistema semiótico, la cultura como sistema semiótico, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros acá tuvimos toda una exposición que yo les conté cómo la cultura funcionaría, y ustedes leyeron la biografía, cómo la cultura funciona como un sistema de signos, ¿sí? Y cómo esa cultura en sistema de signos se ve en lo material, ¿sí? Como el mate que tengo acá al costado es un signo. Bueno, a partir de que ustedes leyeron y escucharon esta exposición que hicimos, ya no van a ver los objetos de la misma manera. ¿Sí? Espero que no, al menos, ¿no? Que se lo pregunten. Pero bueno, fíjense cómo esas herramientas interpretativas, estos conceptos de materialidad, observación, cultura material, interpretación, lo que están haciendo es que ustedes empiecen a ver o a considerar la realidad desde otro punto de vista. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que están rodeados de un mundo de objetos, posiblemente, puede ser que sí como que no, cambien la actitud que van a tener ante esos objetos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes cambian esa actitud por lo que leyeron o por lo que escucharon, en realidad, la cultura como sistema semiótico y toda esta perorata que venimos diciendo no van a servir como formas de explicación de la conducta, porque ustedes van a estar actuando en función de eso, ¿sí? Vamos a ver, estamos en una postura, digamos, cientificista un poco más ortodoxa y estricta, ¿sí? En realidad la cultura se interpreta, entonces siempre va a tener sentido lo que alguien hace, ¿no? No hace falta que sea, o sea, si ustedes me dicen evolución, y vamos a tener 1000 maneras de trabajar el concepto de evolución, que sí, que originariamente proviene de la ciencia, después se permea al sentido común, ahora lo usamos de una manera, bueno, podemos hacer un análisis sobre eso. Pero la idea de la doble hermenéutica es esa, cuando uno elabora un concepto de una ciencia social que es apropiado por los sujetos que uno está estudiando, ese concepto deja de tener validez explicativa. ¿Por qué? Porque la gente se está actuando como yo digo que actúa. Entonces eso, en la ciencia más dura, sería una explicación circular, ¿sí? Y eso no sirve. O sea, yo estoy explicando algo por el mismo concepto que lo tengo explicado. El comportamiento y el concepto son el mismo, ¿sí? Y eso, digamos, en las ciencias que tienen una idea más derivativa del conocimiento, sería un error, ¿sí? Sería una... No me sale la figura, pero bueno, tiene un nombre lógico también cuando algo es circular. Bueno, ¿algo más? Me quedan 7 minutos, Bien, con respecto a la situación hermenéutica, solamente tiene que tener en cuenta 2 elementos: los prejuicios y los intereses, ¿sí? Prejuicio, fíjense que yo lo escribí separado, separado de juicio, ¿sí? Porque justamente, volviendo a esta idea de la doble hermenéutica y los conceptos de las ciencias sociales, cuando nosotros hablamos de prejuicios en nuestra sociedad en sentido común, estamos hablando de algo negativo, ¿sí? Es algo negativo, una idea negativa o errada que yo tengo sobre un fenómeno particular, ¿sí? Si alguien dice no seas prejuicioso, quiere decir que yo estoy haciendo juicios que necesariamente van a estar mal o no se van a adecuar a ese fenómeno que yo quiero explicar, ¿sí? En cambio, desde la hermenéutica, la idea del prejuicio tiene un significado mucho más literal, ¿sí? Que es un juicio previo, por eso es prejuicio, ¿sí? Y la hermenéutica también parte de la idea que nosotros siempre vamos a tener una interpretación previa sobre cualquier fenómeno que queramos encarar, ¿sí? Por más que no conozcamos, por más que yo les mostré la cuatricue la clase pasada y ustedes no tuvieran ni idea de qué era, siempre la van a llevar a una explicación conocida, ¿sí? Eso se denominan los prejuicios, las explicaciones previas
que yo tengo acerca de un fenómeno y que es lo que yo tengo que trabajar justamente en mi círculo hermenéutico. O sea, yo tengo que tratar de que esos prejuicios, esas ideas previas que yo tengo al enfrentarse con el objeto, ver si se ajustan o no a la interpretación de ese objeto. Entonces, en realidad, y pensando desde un marco más, nuevamente, de las ciencias naturales, más verticalista, el prejuicio sería algo similar a lo que son las hipótesis, esas afirmaciones sobre la realidad que yo busco contrastar a partir de evidencia empírica. Y el prejuicio sería el equivalente hermenéutico de lo que es una hipótesis. Una forma que yo creo que funcionan las cosas y que después, bueno, voy a ir a los datos a ver si esto realmente es así o es diferente. Pero recuerden que siempre la idea es construir desde la diferencia. Si yo tengo un prejuicio sobre algo, voy a ese objeto, a ese fenómeno, y se cumple todo lo que yo estoy pensando que ese objeto era, y algo debo estar haciendo mal, ¿sí? Tengo que volver a pensar si realmente lo estoy encarando de la manera adecuada. Y segundo, el tema de los intereses, tienen que ver con que toda interpretación siempre va a estar situada en un mundo marco de intereses, o sea, que van a ser relativos a la edad, al género, a la formación académica, a la situación en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada uno, cuando uno inicia este proceso de interpretación, tanto desde el punto de vista más científico, como vimos nosotros, incluso de nuestra vida cotidiana, siempre lo vamos a hacer por interés. O sea, ustedes ahora se están bancando a mí escuchándome hablar porque les interesa, me imagino que el contenido de la materia, pero seguramente lo que más les interesa es aprobarla, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta interpretación que estamos haciendo de los conceptos, de los elementos que estamos viendo y demás, no es ingenua, no es porque sí, porque no, sino porque, bueno, hay un interés determinado atrás, que en este caso sería aprobar la materia o nutrirse del conocimiento infinito que nosotros le vamos a brindar en este cuatrimestre, ¿sí? O por lo menos pensar las cosas de otro lado que ya se montó. ¿Entiende? Entonces, toda interpretación tiene esos dos componentes, prejuicios e intereses. Y bueno, con respecto a la ideología semiótica, repito, ¿sí? El concepto de ideología tiene que ver, es un concepto del marxismo clásico que tiene que ver con cómo se ocultan las relaciones de poder. Bien, desde el punto de vista semiótico, la ideología semiótica son todos los sistemas de significados rivales, ¿sí? Que están peleando en un momento determinado social, ¿sí? Sería algo parecido a la idea de capital simbólico, que por ahí salió por ahí, ¿sí? Capital simbólico, Sensu Bourdieu, es justamente eso, es la pelea por quién determina qué significan las cosas. Y obviamente, como es una pelea, como es un proceso, como es algo que se da de manera siempre parcializada, es algo que es totalmente dinámico y no existe una ideología semiótica, sino que existen varias que compiten al mismo tiempo. Me aceleré porque ya no doy más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la idea es como estos sistemas que están peleando entre sí, obviamente tras estos sistemas hay grupos sociales, grupos de interés, grupos de clase, etcétera, 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 que a través de esos sistemas simbólicos intentan, digamos, naturalizar, es un concepto que también vimos en la clase pasada, una visión del mundo determinada y mostrar que esas relaciones de poder, que son arbitrarias, que son construidas, que son históricas, en realidad son de esa manera y no pueden adoptar otra manera determinada. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a retomar en varias de las clases que vienen por delante, porque vamos a ver que justamente gran parte de los objetos que vamos a estar recorriendo en este trimestre tiene que ver con eso, tiene que ver con esfuerzos de un grupo social determinado, de una élite determinada, de fijar una serie de sentidos. En algunos casos vamos a ver que le fue bastante bien durante bastantes años, como el caso de Teotihuacán, pero a la larga eso siempre termina cayendo. O sea, siempre las ideologías terminan siendo cuestionadas, siempre se fisuran en algún punto, y eso es algo bueno porque es lo que permite el cambio social. Bueno, ahora sí, estamos en el tiempo cumplido. Bueno, entonces, de todas maneras, si tienen alguna pregunta puntual, la pueden hacer, pueden mandar un mensaje, no en el foro, sino de manera privada, se la vamos a intentar contestar. Piensen que ya mañana nos vamos a meter con otro tema, mañana van a tener la primera clase sobre elementos de análisis de obra, que la va a dar acá Becky, que está acá presente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a salir un poco de este universo teórico delirante y vamos a trabajar sobre cuestiones un poco más concretas, un poco más, ¿sí? Así que bueno, los esperamos mañana. Recuerden nuevamente la misma dinámica. Mañana tienen la clase. Si queda tiempo, les van a abrir el espacio para las preguntas. Yo voy a estar de observador mañana,
no voy a participar, lo decide Becky, pero el jueves que viene entonces tendrían el espacio para hacer las consultas de la clase de mañana. ¿Sí? Entonces vayan anotando, vayan tomando nota y fíjense cómo, también les quería mostrar esto.